La tremenda corte 3 con el subtítulo Refericidio es una pieza que juega deliberadamente a desarmar su propio legado, y lo hace desde un lugar mucho más incómodo que el simple homenaje o la nostalgia. Porque esta tercera entrega no se conforma con repetir la mecánica del tribunal absurdo ni con resucitar a Tres Patines como figura cómica automática, sino que convierte el lenguaje mismo en el acusado principal, planteando una reflexión sorprendentemente contemporánea sobre cómo las palabras pueden perder sentido por exceso de uso, por manipulación interesada o por una reverencia casi religiosa a la referencia pasada, y desde la primera escena se percibe que el ritmo ha cambiado, que el humor sigue ahí pero se desliza con más lentitud, como si necesitara espacio para dejar que el espectador piense mientras se ríe, algo que no siempre ocurría en las entregas anteriores, donde el gag inmediato era rey absoluto. El arranque en la sala del tribunal, aparentemente convencional, funciona como una trampa narrativa, porque el espectador cree reconocer el terreno familiar de acusaciones disparatadas y malentendidos lingüísticos. Pero pronto se da cuenta de que el conflicto ya no gira solo en torno a la torpeza verbal de Tres Patines, sino en torno a la obsesión colectiva por citar, repetir y ampararse en fórmulas previas para justificar cualquier acción. Y ahí es donde la película da su giro más interesante. Al introducir la idea del refericidio como una práctica casi higiénica, una purga simbólica contra el abuso de la referencia, que en manos del fiscal adquiere un tono serio hasta lo inquietante, contrastando con la ligereza aparente del entorno. Cada escena está construida como una variación sobre esa tensión entre memoria y uso vivo del lenguaje, y resulta especialmente significativa la secuencia en la que el juez interrumpe un alegato no porque sea falso, sino porque está saturado de citas innecesarias, una decisión que provoca un silencio incómodo en la sala y que marca uno de los momentos más lúcidos del filme, ya que revela cómo la autoridad puede ejercerse no para imponer un discurso, sino para despejarlo. En comparación con las versiones clásicas de la Tremenda Corte, donde el juez era ante todo un árbitro del caos, aquí se convierte en una figura casi filosófica, cansada de la verborragia y más interesada en restaurar una comunicación mínima que en castigar, lo cual añade una capa de melancolía que no estaba tan presente antes y que humaniza al personaje sin despojarlo de su ironía. Tres Patines, por su parte, vive quizá su transformación más sutil, porque ya no es solo el motor del enredo, sino también un testigo incómodo de un sistema que empieza a funcionar sin necesitarlo tanto. Y hay escenas en las que su silencio dice más que sus habituales juegos de palabras, especialmente cuando observa cómo otros personajes caen en trampas lingüísticas similares a las suyas, pero sin la inocencia que siempre lo caracterizó. Desde un punto de vista temático, Refericidio dialoga con debates actuales sobre la repetición automática de discursos, la autoridad de la cita y la pérdida de sentido en la comunicación pública. Pero lo hace sin caer en el sermón ni en la alegoría pesada, apoyándose siempre en situaciones concretas, como el juicio por la propiedad de una frase o el conflicto por la interpretación literal de un anuncio, que funcionan como microcosmos del problema general. A nivel formal, la película se permite pausas más largas, planos sostenidos en los que el absurdo se cocina a fuego lento, y aunque esto puede descolocar a quienes esperan un ritmo más frenético, termina reforzando la idea central de que pensar requiere tiempo, incluso en la comedia. En lo personal, como espectador que creció con las versiones más clásicas, hubo un momento de resistencia inicial, una sensación de que algo del espíritu original se estaba diluyendo, pero esa impresión se disuelve a mitad del metraje, cuando se entiende que el verdadero homenaje no está en repetir fórmulas, sino en cuestionarlas, y ese gesto resulta coherente con el corazón mismo de la Tremenda Corte, que siempre se burló de las estructuras rígidas, incluso de las propias. Refericidio no es una película cómoda ni pretende serlo, pero en su incomodidad encuentra una honestidad rara dentro de las continuaciones tardías, logrando que uno salga con la sensación de haber reído, sí, pero también de haber sido interpelado. Algo poco habitual en una comedia judicial que nació del absurdo puro y que aquí demuestra que todavía puede reinventarse sin traicionarse.